con TV Perú. Bienvenidos nuevamente a Panorama Público. Recuerden que estamos todos los lunes a las 9 de la noche aquí en el programa. Tocamos temas de interés social, de interés político, de interés económico para todos. Ahora tenemos de invitado al abogado Diego Morón Vivas. Él es especialista en gobierno y gestión pública, con quien vamos a conversar algunos temas coyunturales y también va a hacer la presentación de su libro relacionado al tema notarial. Buenas noches, Diego. Bienvenido a Panorama Público. Buenas noches, Elena. Mucho gusto y gracias por la invitación. Diego, sabemos que ahora en nuestro país estamos pasando una situación un tanto especial. Este año hemos tenido diferentes conflictos en el plano político, también con mucha incidencia en el plano social, pero eso no ha sido todo. Desde el inicio del año, al conocerse del virus SARS-CoV-2, nuestro país en marzo, el 16 de marzo, se decretó la cuarentena, un estado de emergencia que hasta ahora se ha prolongado porque la situación lo amerita. Sin embargo, en medio de ese escenario, pues, como ya lo hemos señalado, se han dado diferentes eventos tanto políticos y sociales. Y uno de ellos que tenemos ahora, digamos, en la palestra y que está llamando mucho la atención, será porque algunos de sus reclamos aún no han sido atendidos al 100%. Nos estamos refiriendo al tema agroexportador, que ya hace más o menos un mes se iniciaron las protestas al respecto y que devino en la derogación de algunos artículos relacionados a la norma vigente desde el año 93 aquí en el país. ¿Qué crees que está pasando que hasta ahora no ha tenido solución esos reclamos de la población relacionada a este sector? Bueno, mira, Elena, el tema es un poco más profundo de lo que parece, porque superficialmente podríamos decir que se derogue o que se expida una norma que favorezca a cierto sector. Sin embargo, esa no es la solución. El problema que el Estado tiene es estructural. O sea, no se va a resolver de la noche a la mañana con ninguna ley. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste el problema? Si lo enfocamos desde un panorama general. Había un historiador en el siglo XIX llamado Elie Heckscher que establecía dos elementos o dos vertientes del capitalismo, por ejemplo. Él hablaba de una vertiente antidemocrática y de una vertiente democrática. La vertiente antidemocrática era referida al sistema mercantilista, es decir, referida a la prebenda política o al favor político, es decir, las normas tienen nombre propio. La vertiente democrática era referida al libre mercado, referida a velar por el consumidor y velar por la igualdad ante la ley. Y velar básicamente, digamos, por la producción de bienes y servicios que satisfagan a ese consumidor, digamos, que es muy importante. ¿Qué pasa? Que lamentablemente Europa y Estados Unidos han logrado superar ese estadio mercantilista. Y esto lo narra muy bien Hernando de Soto en su obra El otro sendero, publicada en 1986. Y ahí él hace, digamos, una referencia al mercantilismo, ¿no? Y efectivamente nosotros no hemos podido superar ese estadio mercantilista y por eso es de que vemos ahora coaliciones redistributivas, que es un término usado mucho por Hernando de Soto, y ojo, no estoy haciendo apología política, solamente es una cuestión académica, básicamente. Entonces, las coaliciones redistributivas básicamente son grupos pequeños que buscan favorecerse a través del poder político. Y eso es lo que pasa en el agro. A pesar de que, digamos, esto suene de alguna forma, digamos, contrario a la opinión normal de la gente, esto, digamos, es la realidad. Estos grupos de agricultores, digamos, están pidiendo una ley a su favor, pero ¿en perjuicio de quién?
en perjuicio del empresario. Porque si revisamos, digamos, las propuestas que están habiendo en estas comisiones multipartidarias, en esta comisión multipartidaria del Congreso, que está desarrollando, digamos, las propuestas que da el FREPAP, o que da, por ejemplo, Frente Amplio o Alianza para el Progreso, digamos, lo que establecen ellos es derechos laborales y fortalecimiento para la promoción en el sector agrario. Pero esos derechos sociales digamos, encarecen el trabajo formal. Porque al final lo que va a pasar es de que las pequeñas empresas van a quebrar y las grandes empresas van a ver reducida su rentabilidad. Entonces, este es un problema, digamos, un poco más profundo. Y yo, digamos, le doy mi admiración, digamos, entre comillas, a la primera ministra, Violeta Bermúdez, que, digamos, ha señalado de que, digamos, debería dejarse a libre acuerdo de las partes la remuneración de estas, digamos, de los agricultores con los empresarios. ¿Estás de acuerdo con esa propuesta de la primera ministra? Estoy totalmente de acuerdo, creo que es lo más preclaro que pude leer. Antes de continuar, Diego, habías tocado un tema muy importante respecto a que los países europeos y los países, digamos, ya desarrollados han sabido sobrellevar esta corriente respecto a lo democrático y lo antidemocrático y qué significaba superar esos estadios, y que muy bien ha citado a Hernando de Soto, que en el otro sendero él lo plasma, el por qué esos países han salido adelante y cuál es la problemática del país. Pero más allá de ello, quisiéramos tu opinión al respecto. Puntualmente para ti, ¿por qué es que el país tiene estos problemas estructurales como Estado, y que no solamente estamos hablando en el sector agro, sino también tenemos en el tema de, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo en muchas políticas de Estado, en compras, cosas muy, muy necesarias y urgentes? O sea, ahí estamos hablando, muy bien lo has señalado, de problemas puntuales, pero ¿cuál es la causa? ¿Es una causa histórica, tú crees, o es que eso se va alentando de acuerdo a la coyuntura? Bueno, fíjate, como te estaba mencionando, Elena, hay dos paralelos. El mercantilismo que seguimos teniendo, en donde se favorece a ciertas coaliciones redistributivas, perjudicando a los demás. Por eso que en teoría política se habla de, digamos, de un beneficio concentrado y un costo difundido. O sea, se beneficia a un cierto sector, pero se perjudica al resto. Entonces, digamos, el tema central acá es de que, por ejemplo, nosotros, para poder iniciar de repente, ahorita tenemos un problema económico, tenemos un problema que, digamos, varias empresas han quebrado, pero nosotros, en vez de digamos, estimular la riqueza o la economía, le ponemos más trabas. Y te pongo un ejemplo, que ya se citó también en el otro sendero. Digamos, el Poder Ejecutivo es el que emite casi el 100% de las normas, aunque parezca contrario a la teoría, porque se dice que el Poder Legislativo es el que expide las normas, pero eso es falso. El Poder Ejecutivo es el que emite totalmente el 100% de las normas, y eso es lo que genera justamente, es, digamos, una clara muestra de lo que es el mercantilismo. Y te pongo un ejemplo claro, que cuando entra Merino, por ejemplo, al poder, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Balqui, le dio una concesión a Telefónica, de inmediato, a una de las empresas de Telefónica por años. Entonces, ahí, por ejemplo, se manifiesta el mercantilismo que te digo, el favor político. No se abre el mercado. Si nosotros queremos crecer, digamos, Javier Milei, por ejemplo, que es un economista argentino, él señala claramente que los países, digamos, que son libres económicamente son 8 veces más ricos que los países reprimidos. Fíjate esa estadística. Entonces, y yo te pongo el ejemplo de este argentino economista que está postulando como diputado allá en Argentina, porque Argentina ahorita es el segundo país más pobre del mundo, después de Venezuela. Si Venezuela con su socialismo ha generado igualdad, la igualdad ha sido solamente de pobreza, no ha sido de otra cosa, porque todos son pobres allí. En ese sentido, digamos, en Argentina hay 69.000 regulaciones y 169 impuestos. Entonces, Argentina es el segundo país más pobre del mundo,
Y lo mismo, o sea, haciendo, digamos, como decimos los abogados, mutatis mutandi, aplicamos acá hay muchas regulaciones y muchos impuestos para poder, digamos, hacer empresa. Los costos de acceso del mercado, los costos de permanencia y los costos de salida son superlativos. Es que más allá de que nosotros tengamos todo el tema de accesos, costos para hacer empresa, como lo está señalando, tenemos un marco normativo, que es la Constitución, a través de un régimen económico que permite muy bien que el factor empresa, la iniciativa privada, el impulso del Estado se desarrolle como corresponde, y eso la Constitución lo enmarca. ¿Crees tú o qué le faltaría para que se pueda fortalecer ese aspecto también? Fíjate, la Constitución está bien y yo totalmente, digamos, resalto mi posición en contra del cambio de la Constitución, al menos en el ámbito económico. La Constitución económica, como le decimos doctrinariamente, los abogados, no se debe tocar, porque es una Constitución que garantiza el libre mercado, la libre iniciativa de empresa, la libertad de trabajo. En el artículo 62 de la Constitución se establece que uno es libre de estipular lo que considere en el contrato. Pero ¿sabes cuál es el problema, Elena? Las normas que vienen debajo. Si nosotros hacemos, digamos, un criterio kelseniano de la pirámide de Kelsen, ponemos a la Constitución arriba, las normas que están debajo son lo peor que existe, lamentablemente. Porque, por ejemplo, el Código Civil de 1984, en el artículo 1355, establece de que sí se puede intervenir un acuerdo entre las partes por el interés social. Entonces, hay un problema de coherencia ahí, porque si la Constitución supuestamente es la norma fundamental, el Código Civil no debería contradecirlo, caso contrario, esa norma debería derogarse. Pero esa norma se sigue aplicando en jurisprudencia y hay, digamos, una evidencia en las jurisprudencias que se expiden, etcétera. Así es. Más allá de ello, creemos también que el problema transversal del país es el mal uso de la forma como se dan las normas y también de cómo nuestros gobernantes o nuestros actores políticos gestionan nuestros recursos o dan las políticas públicas que sirven como herramientas para nuestra gestión pública. El día de hoy también nos estás trayendo la presentación de un libro. ¿Cuál es el nombre del libro que lo estás presentando como un aporte a la sociedad jurídica, a los abogados? Sí, fíjate, Elena, el libro se llama El desalojo en la vía notarial, ontología jurídica para la proyección de leyes y normas. Con ese comentario y la presentación de tu libro vamos a hacer un corte y quisiéramos que nos cuentes más al respecto de qué trata, cuáles son las características y más allá de ello el aporte que tú nos estás dando al mundo jurídico, ¿no? Sí, no te preocupes. Vamos a volver. Seguimos en Panorama Público. Diego, seguíamos hablando respecto a la presentación de tu libro. Nos habías traído en calidad de exclusiva a Panorama Público la presentación de este aporte literario a nuestro mundo jurídico que se llama Desalojo en la vía notarial, ontología jurídica para la proyección de leyes y normas. Cuéntanos un poco más al respecto y qué es lo que tú quieres lograr con este aporte literario. Bueno, concretamente lo que estoy buscando, digamos, porque he estado reflexionando y analizando sobre el problema del sistema de justicia, es primero reformarla y segundo dar una receta para la creación de leyes y normas. Eso es, digamos, en esencia básicamente lo que busca este libro. Estamos empezando a hablar de la real privatización de la justicia, porque lamentablemente nosotros, digamos, cuando vamos al Poder Judicial encontramos procesos de 6, 30 o hasta 40 años. Y eso no es dable. Eso es, sin duda, un servicio judicial infructuoso y sumamente inmanejable. En ese sentido es de que lo que se propone en el libro es, digamos, entre otras cosas, generar competencia
entre, digamos, entidades que administren justicia. Friedrich Hayek, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía, que era abogado también, decía que la competencia es un proceso de descubrimiento. Y justamente en virtud de ese pensamiento y, digamos, del análisis económico del derecho, es de que se ha, digamos, establecido darle capacidad de coerción al notario. El notario jamás ha tenido capacidad de coerción y, bueno, a pesar, porque este es un dato histórico, por ejemplo, que el arbitraje es anterior a la administración de justicia a nivel público, como bien lo refiere Alfredo Bullard, el árbitro no tiene capacidad de coerción y sus laudos arbitrales pueden ser revisados en vía judicial. En ese sentido es de que también apelando, digamos, al criterio de desregulación que, digamos, daña ese sistema mercantilista que fue legado desde el siglo XVI por los españoles aquí en Latinoamérica y no hemos sabido salir de esto, es de que proponemos también que otras instituciones de carácter formal o informal puedan generar, digamos, puedan tener capacidad de coerción. Hay, digamos, abogados liberales que Diego, de tendencia liberal. una pregunta. Sí, cuando dices respecto a la privatización de la justicia y digamos, me llama mucho la atención cuando dices que a partir de ello los notarios o cualquier otro, digamos, ente privado que en buena cuenta tiene incidencia en algún hecho de connotación jurídica tenga capacidad de coerción. ¿A qué te refieres? No es un extremo hablar de que se privatice la administración de justicia. No estaríamos tal vez poniendo en manos de digamos, personas que no han sido escrutadas como corresponde para administrar la justicia indirectamente. Me imagino que estás hablando por delegación del Estado, o cuál es la forma que lo estás planteando. Fíjate, Elena, en el siglo XVIII, por ejemplo, Adam Smith contaba, que es el padre de la economía moderna, contaba de que en el Reino Unido había competencia entre juzgados. Entonces, ¿los juzgados a qué respondían? A la remuneración de la parte que solicitaba el servicio. Entonces, los juzgados se esforzaban por dar un buen servicio y entonces esa competencia que había entre juzgados es lo que generaba la eficiencia. Pero el Poder Judicial no tiene eficiencia porque lamentablemente no hay competencia. Elena, uno de los principios elementales del derecho es el sentido común. Y justamente en virtud del sentido común es de que hasta los informales pueden administrar justicia, y eso ya lo mencionó también, vuelvo a repetir, Hernando de Soto, que es un libro muy bueno que hay que releer, en El otro sendero, que hace un estudio este señor desde el año 40 hasta el año 80 del siglo XX, en donde se demuestra que los informales tenían la capacidad de administrar justicia en el ámbito predial y penal, y lo pueden revisar allí. Y él propuso darle facultad de coerción a esas entidades informales de carácter, digamos, que surgieron de manera espontánea, porque entre otras cosas allí, Hernando de Soto, que lo escribe en colaboración con Enrique Gersi, que es un abogado formidable, digamos, señala de que las normas surgen de manera espontánea, y eso es un criterio que se ha perdido aquí. O sea, eso no existe aquí, por eso es que, digamos, voy a citar textualmente lo que dice también allí en este libro: la pobreza o la precariedad o la riqueza, la pobreza o la riqueza de un país responde a su sistema jurídico. Si nosotros tenemos un mal sistema jurídico, vamos a ser pobres. Siempre. Siempre. Si tenemos un buen sistema jurídico, vamos a ser ricos. Entonces, porque se van a saber sancionar los actos de corrupción, van a sancionar los malos manejos del erario público, entre otros, digamos, deficiencias que tiene el sector justicia al no administrar como corresponde esas facultades. Correcto. Entonces, lo que yo quiero hacer es generar esa competencia entre el Poder Judicial, que cuando vamos ellos piensan que nos están haciendo un favor, porque nos tratan mal, no nos dan un buen servicio, lamentablemente es así. Pero el problema es de que cuando, por ejemplo, si le generamos competencia, ahí sí van a responder. Ahora,
a lo que voy es también de que cómo crear las normas. Dije hace un rato que surgen espontáneamente, y ese es un criterio de Hayek, por ejemplo, Friedrich Hayek, economista liberal también, que lo señalé hace poco. Y entonces, digamos, las normas surgen espontáneamente en virtud de la conducta humana. Y esta es una parte elemental de lo que señaló Carlos Cosio, por ejemplo, que era un jurista argentino del siglo XX, en donde dijo de que el derecho era conducta humana en interferencia intersubjetiva. Entonces eso se contraponía a Hans Kelsen. Hans Kelsen había dicho que el derecho era norma, y eso le ha hecho mucho daño a los abogados, porque los abogados lamentablemente solamente creen que el derecho es el Código Civil, digamos, las normas que están en el peruano, y se olvidan de que el derecho es una ciencia interdisciplinaria que implica también un análisis económico de las normas, porque toda norma que se expida, cuesta, tiene un precio. Eso es lo que quiero dejar digamos, en claro. Esa es la esencia del aporte literario que nos estás haciendo a través de tu libro. Concretamente, propongo competencia de juzgados y propongo que la creación de normas se base en un paradigma elemental, que es la conducta humana en interferencia intersubjetiva, para que las normas vayan acorde a esa conducta. Entonces, de esa forma, vamos a tener mejores normas y vamos como te digo, vuelvo a repetir, si tenemos un mal sistema jurídico, vamos a ser pobres. Si tenemos un buen sistema jurídico, vamos a ser ricos. En ese sentido, esa es la propuesta y, bueno, eso es lo que se está señalando. Diego, muchas gracias por ese privilegio aquí en Panorama Público de tener en calidad de primicia la presentación de tu libro, un aporte muy interesante, lo estás enfocando de una manera también que llama la atención. Vamos a ver cómo la sociedad o, digamos, el sector judicial o los que estamos involucrados en la vida del derecho, ¿no? En esta actividad tan bonita, sin embargo, también muchas veces un poco apabullada o apabullante también, dependiendo del sector, pues hay que verlo, ¿no? de esa forma. Muchas gracias por ese aporte aquí en el programa, y te invitamos más adelante. ¿Cuándo va a ser la presentación de tu libro, Diego? Está programado para el 7 de enero aproximadamente, jueves 7 de enero, y va a ser por vía Zoom, así que encantado de invitarlos, porque allí, digamos, vamos a desarrollar un poco más, porque es un tema, digamos, que abarca el análisis económico del derecho, que es una escuela liberal, y también tiene mucho que ver con filosofía del derecho, ¿no? Que en este caso se aplica la filosofía, como diría Marx, para transformar el mundo, no para especular e interpretar el mundo, sino para transformarlo. Entonces esa es la consigna. Interesante, muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí en Panorama Público. Bien, y nosotros estamos a 3 días de celebrar Nochebuena, a 3 días de celebrar el nacimiento de Jesús, como todos los cristianos lo celebramos, y quienes no celebran, un llamado a respetar esta celebración tan bonita. Sabemos que la Navidad es la época del año tan esperada por todos, es una época que nos gusta vivir momentos emotivos de alegría. Y para vivir estos momentos de alegría en esta coyuntura hay que ser consecuentes con nuestro actuar y enmarcarlos de acuerdo al contexto especial en lo que estamos viviendo, para que solamente vivamos pues estos momentos alegres y no tengamos que lamentar cualquier otro momento que no deseamos seguir viviendo. Ya este año hemos tenido mucho que lamentar en muchos aspectos, pérdidas de muchísimas vidas, a nivel aquí en nuestro país y a nivel del mundo entero, pérdida económica y tantas otras cosas que han devenido para que nuestro país ahora estemos pues económica, social y también en el tema de salud muy deficientes, así que pongamos de nuestra parte. Yo les deseo una feliz Navidad, una feliz Nochebuena, que Dios derrame sus bendiciones en cada uno de sus hogares y que haya mayor unidad. Nos estamos viendo el próximo lunes. Pasen buenas noches.